20 años, porque ustedes sabrán que el día de ayer Anacleto y compañeros mártires aceptaron ¿cuántos años que los beatificaron? 20 años. 20 años que los beatificaron. En ese grupo estaba San José Sánchez del Río. Alguien estuvo en la ciudad de Guadalajara, en el Estadio Jalisco, hace 20 años. ¿Nadie? Nosotros sí estuvimos ahí, nuestra capital, ¿verdad? Ya sí no íbamos. Y ahí estuvimos, un evento muy bonito, inolvidable. Un dato curioso, cuando ya dijeron los nombres y se hizo la ceremonia de beatificación, el cielo se tiñó de rojo, ahí en el Estadio Jalisco, todo muy bonito. Por ahí hay fotos que andan por ahí en el internet. Bueno, y decíamos que teníamos un abogado de nuestra tierra en el cielo. Y decíamos que era un abogado porque fueron abogados. Ahorita vamos a traer las reliquias de Anacleto y de otro beato, también ahí de la región alteña, Miguel Gómez Loza, que eran amigos, y entrañables amigos de batallas y de victorias, y sobre todo en el martirio. Y ahora beatos, porque los dos eran abogados, los dos fueron mártires, los dos murieron y dejaron niños pequeños, ¿sí? Y los dos están esperando un milagro nomás para que sean canonizados. ¿Sale? Vamos a darle para adelante. Bueno, Anacleto decía que había 3 grandes enemigos de la iglesia. Estos 3. La revolución anticristiana, que bueno, de alguna manera era lo que se vivía hace un siglo y todavía hoy en día. La iglesia no ha dejado de ser perseguida, ¿sí? La segunda, las sectas protestantes, ustedes lo saben, cómo han proliferado en todo el país, en todo México, ¿verdad? Y la tercera, ¿ese signo de quién es? La masonería. Hay quienes dicen que desde que México es independiente, salvo Agustín de Iturbide, que fue el primer emperador, pero los presidentes de México, todos, menos Fox, Calderón, yo no sé si Peña Nieto, ¿verdad?, han sido masones. No vamos a tratar ahorita el punto porque pues es hablar de otro tema de la familia revolucionaria y cómo se repartieron el poder, que por cierto, el abuelito del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, nació en la época de Calles, ¿sí? La época de Calles. Bueno, vamos a hablar un poquito. Miren, Anacleto González Flores tiene varias etapas, varias cosas en las que sobresalió. Una de ellas es que fue un gran escritor. ¿Algunos de ustedes conocen sus libros, que los que estamos proyectando en este momento? ¿Nadie? Se han perdido de algo extraordinario. ¿Por qué lo digo? Porque si leemos sus libros, van a decir, oye, esto lo escribió hace un siglo, pero tiene una actualidad. Parece que nos lo está diciendo a nosotros en este momento, ¿sí? Una total actualidad que tiene estos libros. Y bueno, uno de ellos es Tú serás rey. Este libro pues está dirigido principalmente a los jóvenes, donde propone la cruzada del libro, la cruzada del catecismo, ¿sí?, la cruzada del estudio, de la escuela, en fin. Me gusta muchísimo, el plebiscito de los mártires, porque de alguna manera ya se estaba viendo la persecución religiosa. Y fíjense, él hablaba en ese momento de los católicos paralíticos. ¿Quién es alguien que es paralítico? Alguien que no puede caminar, que no puede ver, que tiene una discapacidad física, ¿no? Y él hablaba de los católicos paralíticos porque denunciaba y decía, vean lo que está pasando con la iglesia de Cristo y no hacemos nada. Él se quejaba mucho de que a veces éramos muy buenos como católicos para trabajar, como decimos,
del atrio hacia adentro, ¿verdad? De la puerta de mi casa hacia adentro. Y él denunciaba, le hemos dejado a los enemigos de Dios y de la iglesia. Él decía, la cátedra, se refería a las universidades, a las escuelas. Les hemos dejado la prensa. Y lo que más lamentaba, que le habíamos dejado la niñez y la juventud en manos de los enemigos de Dios y la iglesia. Y que los católicos no nos preocupábamos por las cuestiones sociales, no nos preocupábamos por la educación, por la cultura, por el deporte, por la política, por la economía. Entonces allí donde no estábamos los católicos, como dice un dicho, que donde no está Dios, está el diablo. Así es sencillo. ¿Ah? Bueno, otro de los libros es La cuestión religiosa en Jalisco. Allí habla él su experiencia cuando de alguna manera tumbaron un decreto del Congreso del Estado que fue como el antecedente que se dio para después suspender los cultos en todo el país, que estamos, repito, por conmemorar los 100 años de ello. Ensayos es una compilación de discursos que dijo Anacleto, que alguien de alguna manera, como yo, que de métodos taquigráficos o como le nombraban esos que hacen como puros. ¿Alguien sabe hacer eso? Ya no se usa. Las grabadoras ya hacen, hasta a veces le dictan y solo va siguiendo la computadora, ¿verdad? Pero antes era la manera, supongo yo que es una compilación de estos discursos muy bonitos, la verdad. Yo cuando estaba en la preparatoria, ya hace años, ya llovió, me acuerdo, se me quedó muy grabado, porque yo estaba leyendo precisamente este libro de los ensayos de Anacleto. Esta es un libro que Anacleto escribió un par de, imagínense nada más si escribía o no escribía, ¿verdad? Anacleto escribió 2 periódicos. El primero, La Palabra. Este es un libro donde compilan varios de los periodiquitos, y que se llamaba Gladium. Gladium es una palabra en latín que significa espada, ¿verdad? Pero fíjense lo más fregón que hizo Anacleto. Él formó un grupo que se llamaba la Unión Popular. La Unión Popular era una especie de estructura donde tenía jefes, por ejemplo, de ciudad, jefes de estados alrededor de Jalisco, jefes del sector de ciudad, y hasta terminaba con jefes de manzana, ¿sí? Y era la manera como él distribuían esos periodiquitos. Algunos dicen que, por ejemplo, de Gladium, 100,000 o más de 100,000 ejemplares al mes. ¿Y saben qué? Anacleto los escribía. Anacleto le tocaba a veces imprimirlos. Entonces se usaban los famosos mimeógrafos, no sé cómo le nombraban, barraban de tinta, le ponían la hoja, le daban la vuelta y luego otra, ¿no? Ahora tenemos impresoras. ¿Y saben qué? Hay un libro que se llama Por Dios y por la Patria, que escribió Heriberto Navarrete, un sacerdote jesuita, y narra un hecho que se me quedó grabado cuando lo leí. Cuando no había quien repartiera el periodiquito, él alguna vez le tocó repartirlo en su manzana. Entonces imagínense, lo escribía, a veces lo imprimía y a veces lo tenía que repartir. A veces tú te pones a pensar, pues ya se me presentó un obstáculo, pues yo pienso que ya no se va a poder hacer el bien. Y él decía, no, las cosas se tienen que hacer. Si no hay quien las haga, las tengo que hacer yo, pero las cosas se tienen que hacer. Y dicen que Anacleto en alguna ocasión llegó a repartir a un domicilio ahí en su manzana, y sucede que uno de los que vivían ahí era pues no sé qué puesto tenía en el gobierno federal, ¿verdad? Cuando ya vio de qué se trataba, pues ya sabrá cómo le fue a Anacleto, ¿verdad? Salió rampeando, como decimos. Y al poquito tiempo platica este libro que el señor
federal, de los federales, se enfermó. Y la señora preocupada, pues ¿a quién le hablo? ¿A quién le hablo? Ah, pues déjale hablo al que vino a traer el periodiquito, Anacleto. Y le tocó ayudarlo, fíjense, le tocó ayudarlo. Entonces es para que veamos nada más lo que hacía Anacleto. De esto hay libros, ojalá les interese. Hago un comercial. Nosotros en la Asociación Civil de Anacleto González Flores, si alguien usa las redes sociales, ahorita les vamos a entregar una oración al final. Tenemos nuestra página de Facebook o perfil de Facebook, le nombramos, y el canal de YouTube se llama Anacleto González AC. Y ahí tenemos, entre otras cosas, todo un curso de la cristiana que dimos durante 6 meses el año pasado. Así es que cuando no tengan cosa importante que hacer, no, más bien, en lugar de ver tantas series de televisión y redes sociales, ahí perder el tiempo con ¿cómo se llama? Ese que le dan la vuelta y vuelta y vuelta y no se acaba. Bueno, esas redes sociales, métanse a esas páginas y ven algunas de las conferencias que tenemos allí, ¿sí? Y Anacleto González AC. Sí, ahorita en la oración viene un código QR, los chavos sí saben qué es eso, ¿verdad? Lo escanean y ya los dirige directamente a nuestra página de Facebook. Pero también tenemos nuestro canal de YouTube, también se llama Anacleto González AC. ¿Sale? Bueno. Aquí nada más lo menciono, miren, Anacleto González Flores en su momento tenía varias amenazas. ¿Cuáles eran las amenazas que vivía Anacleto? La falta de libertad religiosa, nada más. La persecución, pero ¿qué otro derecho humano estaba conculcado? A ver. La libre asociación religiosa. La libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, de escribir, en fin, una serie de derechos humanos. Ellos son recordados nada más por el asunto de la libertad de culto o la libertad religiosa que hoy gozamos hasta este momento, porque no sabemos, Hay una frase que me gusta mucho, dice: tiempos malos o tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos buenos. Tiempos buenos crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos malos o difíciles. Como que es un círculo, ¿verdad? Un círculo. Así ha sido como la historia de la humanidad. Y a veces, por ejemplo, nosotros hemos dejado todo esto a la buena de Dios, y en el plan de salvación de Dios no sabemos qué nos espere de aquí para adelante, ¿verdad? Eso fue hace un siglo. Bueno, decíamos que en su momento Anacleto tenía eso. Hoy, ¿qué amenazas tenemos? No se alcanza a ver aquí, miren, son iniciativas, amenazas contra la familia, contra la vida, la ideología de género. Miren, les doy un dato nada más para que sepan. ¿Cuál creen que es en este momento la historia de la humanidad, de toda la humanidad? Decrecía la población de la humanidad por 3 razones. Primera, por una hambruna, porque no había, la gente se moría de hambre. Segunda razón, por guerras, nos matábamos unos entre otros. Y tercera razón, por epidemias. Por primera vez en la historia de la humanidad está decreciendo por razones diferentes que no son esas 3. ¿Cuál creen que es la primera causa de muerte ahorita en la humanidad? El aborto provocado. Qué triste estas generaciones que estamos viviendo,
dijo alguna vez un sacerdote, Jorge Loring, que seremos recordados por ser unas generaciones asesinas. Dice uno, ni los animales hacen eso, caray. ¿Dónde estamos ahorita en este momento? ¿Verdad? El asunto de la ideología de género, por ejemplo, que cada quien, como se autoperciba, eso es. No nacemos con un sexo que Dios nos dio, sino que cada quien como se sienta y se perciba. Como decimos allá, lo que Dios no da, San Pedro no lo bendice, ¿verdad? Hay un autor que se llama Agustín Laje y dice, bueno, pues si cada quien se autopercibe, yo me voy a autopercibir hijo de Carlos Slim y que me den mis milloncitos que me corresponden, ¿verdad? O yo me voy a autopercibir Superman y ya me aviento de la torre de la parroquia y vuelo, ¿verdad? O sea, la realidad no la podemos cambiar, no más que hay gente que se empecina. Bueno, de fondo, hay atrás una serie de cosas donde quieren que los países del tercer mundo no crezca la población. Y si les funciona eso, y si les funciona que en lugar de hijos tengan mascotas, pues les va a funcionar. A mí me da tanta tristeza ver, por ejemplo, en los supermercados, que ya está más grande el departamento de mascotas que el departamento de bebés. Dices, nomás que resulta ser que los perros, los gatos y los pajaritos no cuidan ni mantienen a los viejitos. ¿Ah? Bueno, esos son los retos que hoy debemos de tener. Si Anacleto viviera en este momento, ¿qué medios de comunicación? Él usó la prensa, ¿verdad? Sobre todo la prensa, el libro. Yo no sé si la radio estaba muy incipiente, pero hoy, por ejemplo, yo veo aquí que tienen las redes sociales. Hoy, ¿qué herramientas debemos de utilizar para hacer llegar el mensaje evangélico? Como lo hacía Anacleto González Flores. Bueno, esto no se alcanza a ver, pero son iniciativas en contra de la vida y de la familia que han presentado nuestras autoridades que tenemos en estos momentos. No se alcanza a ver, pero bueno, la reflexión es esa. ¿Qué haría Anacleto en esta circunstancia que vivimos? Estas son unas fotografías ahí de Tepatitlán, son algunas esculturas que se han hecho. Esta que está en el bulevar que lleva su nombre, Boulevard Anacleto González Flores. Aquí esta escultura está afuera de la parroquia Madre de San Francisco con su gran amigo. Las reliquias que van a estar en un momento más son de ellos dos. Se fijan, Anacleto muy tranquilo. Este es Miguel Gómez Loza con el puño ahí. Será de armas tu madre. No vamos a hablar de él, pero nada más les digo, 57 veces cayó a la cárcel Miguel Gómez Loza. Pero no por andar haciendo desmadres, y como decimos, ni en la peda, sino por defender a la iglesia. Lo detenían y va para adentro, ¿verdad? Pero no iba a lamentarse en la cárcel ni a perder el tiempo. Aprovechaba para rezar el rosario con los presos, para darles catecismo, para alentarlos, para sacarlos más a Dios. No perdían el tiempo, cuál tristeza. Bueno, ahí está una foto de Anacleto con el arzobispo entonces de Guadalajara, Francisco Orozco Jiménez. Es otro de los que va también en el proceso de canonización. Es de los obispos. Miren, me siento. Yo digo que hay dos rasgos de todos nuestros santos, sobre todo los que son sacerdotes. Saben que en el año 2000 canonizaron a 25 de un solo acto, ¿verdad? Dos rasgos. Primero, como dijo nuestro Señor, no abandonaron su rebaño cuando venía el lobo, ¿verdad? Porque les dijeron, al que no quiera, cuando se suspendió el culto, cada quien se vaya a las capitales o al extranjero. Por ejemplo, obispos, no tenemos más que San Rafael Guízar y Valencia, patrono de los obispos. No hay ningún obispo santo. Todos, o la gran mayoría, son sacerdotes. No abandonaron el rebaño. Anduvieron celebrando los sacramentos de manera clandestina. ¿Sí? Ese es un rasgo que tienen todos ellos. Y el segundo, que les preocupaba mucho a los masones, al gobierno, que se preocupaban por las cuestiones sociales.
que se interesaban por la educación de la gente, tenían escuelas, porque tenían cooperativas, tenían asilos de ancianos, porque tenían comedores asistenciales, formaban grupos de campesinos, grupos de obreros, en fin, se preocupaban por las cuestiones sociales. Nosotros nos preocupamos por las cuestiones sociales, o les dejamos a no sé quiénes que nos gobiernan y nos dirigen nuestra vida, porque o diriges tu vida tú, o alguien más se encarga de dirigirla. Así te digo, el problema es a dónde vas a ir, o dónde vamos a ir. Bueno, esta foto me conmueve a mí mucho. Anacleto tendido, si ustedes se fijan, tiene barba. Acá la foto que tiene el señor cura, pues estaba bien afeitadito, bien de trajecito, de tacuche. Él andaba a escondidas, porque lo estaban persiguiendo. Es más, no solamente perseguían a Anacleto, persiguieron a la familia. La esposa y los hijos estaban también escondiéndose. Imagínense nada más la situación que vivieron. Y el chivo, y los niños, y los zapatos, y la ropita de los niños, y ya se enfermó. ¿Y Anacleto dónde está? ¿Dónde está el papá? Una cuestión difícil, una cuestión que a veces no hemos dimensionado. Pensamos que solamente ellos tenían la persecución. No, era a toda la familia, a toda la familia. Bueno, a mí me conmueve mucho, miren sus dos pequeños hijos, María Concepción de Guerrero, jovencita. Anacleto tenía 38 años. ¿Sí? ¿Alguien de aquí tiene 38 años? ¿No? De 38 años. ¿Sí? Yo tengo 38, pero ya como a la segunda edad. Ahí están, Anacleto de Jesús y Raúl, eran sus dos pequeños hijos. Sus dos pequeños, a mí me conmueven mucho. Es más, dicen que una de las razones por la que Anacleto se entretuvo su beatificación es porque la esposa quedó muy resentida con él. Él era un brillante abogado. Es más, el gobierno, fíjense, el gobierno le ponía la tentación de darle puestos, dinero, fama, poder, porque dejara la causa. Fíjense nada más hasta dónde llegan. Hemos estado leyendo el libro de los Macabeos, cómo el rey Antíoco les pone tentaciones a los Macabeos, a la mamá, a los hijos y demás. Así opera el demonio. Y Anacleto tuvo la oportunidad de estar bien acomodado. Bueno, ahí está el cadáver de Anacleto. De la pobreza se puede llegar a la cantidad. Son fotos de allá de mi tierra, de aquellos tiempos muy antiguas, el templo de San Antonio, aquí la parroquia de San Francisco. Vamos a hablar ya finalmente un poquito y cómo fue su muerte, porque no tenemos mucho tiempo. Miren, Anacleto González Flores, dicen que alguna ocasión de chavo, vamos a decir, como en el año 1905, 1906 o 7, llegó un sacerdote a dar ejercicios espirituales. Ustedes saben que en Cuaresma todo el mundo vamos a ejercicios espirituales. Y Dios se valió de ese sacerdote jesuita. Alguna vez nos dijeron que era un sacerdote jesuita. Hemos investigado el nombre, no lo hemos encontrado. Le tocó el corazón. Y pues le sirvió la inquietud de irse al seminario, sobre todo a prepararse, porque ustedes sabrán que antes en los pueblitos nomás había primaria y se acabó, ¿sí? Y se fue al seminario auxiliar de San Juan de los Lagos a estudiar lo equivalente a la secundaria y la preparatoria, ¿sí? Pero él vio que dada la circunstancia del país, en ese momento le servía más como abogado que como sacerdote a la iglesia y a México. Y decidió irse a Guadalajara. Ahí conoce a Miguel Gómez Loza. Bueno, se casa en 1922, ¿verdad? Es más, como ya había sobresalido en el año de 1918 en la ciudad de Guadalajara, pues ya lo traía el gobierno, ahora sí que como uno de los líderes
uno de los líderes, y lo empezaron a perseguir desde entonces, y tenían la consigna de reprobarlo, porque él, por ejemplo, hubo un decreto que estudió en el seminario, ya dije, secundaria y preparatoria. Hubo un decreto que el gobierno sacó y dijo: quienes hayan hecho estudios en instituciones que no sean oficiales, no valen los estudios. Le invalidaron, no nomás a él, a todos, ¿no? La secundaria y la preparatoria. Miren, yo pienso que algunos de nosotros, si nos hubieran hecho eso, pues como dicen uno, avienta uno lata, ahí muere, ¿no? Pues Dios no quiere. Dicen que Anacleto se puso a estudiar, revalidó todas las materias, y cuando presentó su examen profesional para titularse como abogado, le pusieron los maestros sinodales más perros, como dicen, con la consigna de reprobarlo a Anacleto. Pero era tal la inteligencia, la brillantez, porque era muy bueno para la oratoria, muy inteligente, muy líder, formador de jóvenes, de campesinos, de obreros, tenían grupos de mujeres, en fin, nos alargamos. Tuvieron que darle la máxima calificación, no lo pudieron reprobar en la Universidad de Guadalajara, de ahí de Jalisco. ¿Sí? Bueno, quiero decirles, este es el grupo de estudiantes que Anacleto tenía. Él es el que está en el centro, Anacleto. Este es Miguel Gómez Loza, la otra reliquia. Esta es una foto de una casa de estudiantes en Guadalajara, porque todos ellos pues eran fuereños, ¿no? Eran acá de los municipios, y se juntaban en una casa, y ese grupo le decían La Gironda, porque en la casa que se hospedaban, la señora que los atendía les daba de comer, les lavaba la ropa y más, por un pago. Se llamaba Doña Jerónima, en honor le decían Doña Giro a la señora. Ellos se llamaban los girondinos, y ese era el grupo de La Gironda, ¿verdad? Así se llamaba. Pero les comento lo siguiente: este de aquí, Jorge Padilla Gutiérrez, este señor que está a un lado de Anacleto, el otro día andábamos allá en Tepa con las reliquias que ahorita van a ver, y se acerca una señora y me dice: yo soy nieta de Jorge Padilla Gutiérrez. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo? Dice, sí. ¿Y qué anda haciendo usted? Según yo, él es de Guadalajara. Yo soy de Guadalajara, pero me vine a vivir a Tepa, decimos Tepatitlán, Tepa, ¿no? Me vine a vivir a Tepatitlán. Dije, regáleme una entrevista, no sea malita. Y me regaló una entrevista que, por cierto, la subí ayer, antes de aquel día, a esa página de Anacleto González Ace. Ahí la pueden ver. Nieta de Jorge Padilla Gutiérrez, de los amigos de ese grupo. ¿Sí? De ese grupo de la Gironda. Bueno, formó la ACJM en Guadalajara en el año de 1916. Él era de la ACJM. ¿Alguno de ustedes estuvo en la ACJM? Yo sí estuve en la ACJM muchos años. ¿Ninguno de ustedes de la Acción Católica? ¿No hay Acción Católica aquí en la ciudad o en el municipio? ¿Usted sí? ¿Estuvo en qué grupo? Sí, ¿usted estuvo en la JCFM o de las señoras ya? JCFM, Juventud Católica Femenina Mexicana, que era el de las muchachas, el de los muchachos, ACJM, porque estábamos separados y siguen separados, ¿no? Bueno, algunos de los periódicos que él escribía o publicaba, ya dijimos, La Palabra, Época, Restauración, El Tiempo, El Heraldo escribió, El País, Excelsior. Solicitó que le respetaran sus artículos donde defendía a la iglesia. Hasta ese grado de censura tenía Anacleto, ¿eh? Él no se rajaba. Como dice nuestro Señor, donde tienes tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde tenía su corazón Anacleto? ¿Verdad? Esto del boicot fue una estrategia donde Anacleto, para que derogaran un decreto en Jalisco, nadie compra más que lo estrictamente necesario, y menos a establecimientos que apoyen al gobierno, y paralizaron la economía.
porque no recaudaba impuestos el gobierno. Pero entonces todo el mundo se disciplinó. Las mujeres, por ejemplo, se vestían de negro y se ponían a la entrada de los cines. ¿A dónde va? ¿Al cine? Pues ¿qué no apoyas el boicot? El boicot, no entres. O en los teatros, ¿sí? Y paralizaron la economía. Gracias a eso derogaron un decreto donde, entre otras cosas, por ejemplo, un sacerdote por cada 5,000 habitantes. ¿Cuántos tiene usted aquí, señor cura? Dice, son 2. ¿Y cuántos habitantes atiende? Oficialmente 35,000. 35,000. Pues le anda yendo peor al señor cura aquí, ¿da? Pero eran un sacerdote por cada 5,000 habitantes de esos 5,000 dispersos que había antes. Y no había carros, y no había nada, eran caminos rurales. Total que era acabar, pero bueno, ahí está el mimeógrafo, el periódico. Fíjense este dato. En mayo de 1925, gracias a esa labor que hicieron, el Papa, la Santa Sede les concede esta condecoración que se llama Pro Ecclesia et Pontifice. Ahí está Anacleto y ahí está Miguel Gómez Loza, ¿no? A ver si viene aquí bueno, no. Y eso se lo da por su labor en defensa de la iglesia, ¿sí? Como muy pocos católicos se les dan en el mundo, hay que decirlo. Y Anacleto y Miguel se los dieron. Bueno, la Liga Nacional Defensora, que inició en el 25. ¿Alguien ha oído hablar que fue la Liga Nacional Defensora? Ya termino nada más con la muerte de Anacleto porque ya se me acabó el tiempo. ¿Alguien sabe qué fue la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa? ¿Nadie? Fue la que coordinó los trabajos del ejército cristero. Porque se levantaron en armas y estábamos viendo ahorita el libro de Entre las patas de los caballos, que por cierto acá el señor cura va a inaugurar, les va a dar una sorpresa, como ya saben. Dice que cuando empezaron todo el mundo con machetes, pistolas y cazangas y lo que se hallaban ahí, pero ni balas traían, de unos y de otros, tuvieron que regresar los unos porque diciendo, pues tenían entusiasmo de levantarse ya en contra de las leyes persecutorias, pero pues no traían con qué. Y esto en el año de 1927 contrataron al general Enrique Gorostieta, que era un general retirado ya del ejército federal, y fue el que, gracias a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, lograron formar un ejército cristero en orden. Y vaya que les dio batalla al gobierno federal. Bueno, ahí vienen algunos volantitos que hacían para recaudar. Vamos hablando un poquito de su martillo y con esto yo termino, ¿sí? Como ya dije, Anacleto andaba de casa en casa porque lo andaban persiguiendo. Y el 30 de marzo de 1927 iba por una de las avenidas de allí de Guadalajara. Pues no se les va descomponiendo el carro en que lo llevaban. Pues ¿qué hacemos? Aquí viene el maestro Anacleto. Miren, aquí está la familia de la familia de los Vargas González. Esta familia de los Vargas González tenían una especie de farmacia, una botica le nombraban, y hacían remedios y cosillas así, ¿no? Pues ahí le dan hospedaje y pues como siempre no faltan Judas, ¿no? Seguro alguien avisó que allí estaba Anacleto y pues llegaron como a las 5 de la mañana, una cosa así. Llegaron a tocar pidiendo una medicina para un enfermo. No querían abrir, pero la mamá de los Vargas González, que también son beatos, ¿no? Ahorita platico, y ya abren la puertita, pues ya estaban los federales ahí con las armas. Abrieron la puerta y imagínense cómo maltrataron a la familia. Dicen que Anacleto en ese momento ya estaba escribiendo sus artículos que hacía. Andaba todavía, pues, a lo mejor con su ropa para dormir, y cuando oyó la trifulca y supo de qué se trataba, porque preguntaban por él, dicen que el escrito que estaba haciendo se lo comió para que no quedara. Él andaba disfrazado de obrero, traía un pantalón de pechera de esos de mezclilla que usaban mucho los obreros, y en las prisas se lo puso volteado con la costura para afuera, ¿no? Y quiso escapar por una de las azoteas. Tenían antes las casas de antes tenían corral. Quiso escapar por el corral, pero pues ya estaban los federales rodeando las azoteas.
la de ellos y la de los vecinos. Total que empezaron a maltratar a la familia de los Vargas González, y él, como nuestro Señor Jesucristo, salió a dar la cara: yo soy el que buscan. Dicen que cuando lo vieron hasta se rieron de él, porque pues no está como allí, como dijimos, allí con con afeitadito y toda la cosa. Y luego todo lo ve con el pantalón volteado, pues le sirvió de burla, ¿no? Ya lo convencieron y se llevaron a Anacleto y a 3 hermanos de la familia Vargas González. A Jorge y Ramón, y a otro de nombre Florentino, otro hermano Florentino. Se los llevaron allá, nombraban el cuartel Colorado en la ciudad de Guadalajara, y ahí tenían al presidente de la CJM de Guadalajara, Luis Padilla Gómez. Y dicen que los empezaron a golpear, a martirizar. Luis Padilla Gómez dice: Anacleto, necesito un sacerdote porque no estoy confesado, necesito confesarme. Y le dice Anacleto: no, hermano, no es tiempo de confesarse, no es un juez el que te espera, es un padre. Tu misma sangre te va a redimir. Y además, pues hay que decirlo claro, ¿cómo iba a haber un sacerdote allí si lo estaban persiguiendo? Entonces, ¿que iba a ir un sacerdote allí? Total, dice que se pusieron a rezar el acto de contrición. Anacleto pidió ser el último en morir. Florentino, de los 3 hermanos, pensaron que era menor de edad y lo soltaron: usted vaya para su casa, cría, ¿no? Dicen que terminando el acto de contrición, mataron a los hermanos Jorge y Ramón Vargas González, que son beatos, y Luis Padilla Gómez, también beato, y a Anacleto lo sometieron a una tortura muy cruel. Lo colgaron de los pulgares, de los 2 dedos pulgares, con una navaja le abrieron las plantas de los pies, ¿sí? Le preguntaban por el paradero del arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco Jiménez, y les dice Anacleto: no lo sé, y si lo supiera, no se los diría. Pues ya sabrán. Dicen que le pegaron le nombran culata, la parte de atrás de los rifles, y le tocaron un hombro y cayó al suelo, ¿no? Cayó al suelo. Y se incorpora Anacleto y le dice estas palabras muy bonitas al general Jesús María Ferreira, que era el que lo estaba fusilando. Le dice: general, perdono a usted de todo corazón. Muy pronto nos veremos en el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar a mí será su juez. Y sepa desde este momento que tendrá en mí un intercesor por usted ante Dios. Dicen que en ese momento le descargaron las armas, cayó y se medio incorporó, y dice esas palabras que se quedaron muy grabadas: por segunda vez escuchen las Américas este grito. Porque ya alguien lo había dicho, García Moreno, un presidente de Ecuador, que también lo mataron, dijo: por segunda vez escuchen las Américas este grito: yo muero, pero Dios nunca muere. ¡Viva Cristo Rey! Y en ese momento murió. Era el 1 de abril de 1927, a las 3 de la tarde, un Viernes Santo. ¿Sí? Sucede que en la tarde, ya con esto termino, en la tarde pues llevaron los cuerpos de los hermanos Vargas González. Lo estaban velando allí en una casa, estaba la mamá, los hermanos, las hermanas, y luego la mamá: a ver, se llevaron 3 y nomás veo 2 cuerpos. ¿Dónde está el de Florentino? Se llevaron 3 de mis hijos y nomás hay 2 cuerpos. ¿Dónde está el otro? Dicen que ya en la tarde llegó asustado, escondido, le habló allá a una de las hermanas y le dijo: aquí está afuera Florentino. Ahí sale la mamá por él. Y en lugar de darle gusto, le dio tristeza a la mamá. Le dice lo siguiente, fíjese la altura de la mamá. Le dice: ay, qué cerca estuviste del martirio. Tienes que ser más bueno para merecerlo.
Eso le dijo la mamá. Yo quisiera ver que estuviéramos, como dicen, en los zapatos de esa mamá. ¿Qué fe tenía? ¿Sí? Fueron beatificados, ya dije, hace 20 años, el 20 de noviembre del año 2005, en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, estamos esperando un milagro para que sean canonizados. Yo con eso termino. Ojalá entren a nuestra página Anacleto González AC para que se involucren más de esto, porque se vienen los 100 años de la defensa de la fe en México. Muchas gracias. Pues agradecemos al licenciado Uriel Barba esta participación tan interesante que nos ha expuesto, y ahora vamos a pasar con otro tema que también es muy importante, que es la Guardia Nacional Cristera, porque escuchamos constantemente de la Guardia, pero no sabemos mucho cómo se originó, qué función tiene ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el licenciado Barba antes de que continúe nuestro hermano Ramón? ¿Todo se entendió o no se entendió? Pregúnteles entonces. No, nadie tiene, aprovechen. Allá está Mari. Buenas noches. Pues yo agradecerle, la verdad, porque el Padre Israel nos ha impulsado mucho eso de la cristiana. Yo no sabía en lo personal nada, hasta que estamos con las pláticas de cultura. Entonces me siento así con la piel chinita de escucharlo, de estar preparado, y le agradezco mucho todo lo que Dios te bendiga su camino para que siga impartiendo estas pláticas que nos hacen mucha falta. Tener estos conocimientos, hermanos, que no quede nada más aquí. Tenemos, como uno dice, tenemos que hablarlo, decirlo a los demás. Creo que venimos pocos, empezar a ver más gente, pero es lo que nos falta, tener más conocimiento, empaparnos más y divulgarlo, hermanos, que no quede nada más aquí. No seamos agua encharcada, que el agua encharcada sea lo que le pasa. Seamos ríos fluyentes, que fluyamos a los demás y llevar todo esto, no nada más aquí, a los demás, para cuando vengan otra vez, primero a Dios, esté lleno todo esto. Muchas gracias. Gracias a Dios, demos gracias. Licenciado, quería preguntarle o hacer esta pregunta. El sábado hubo una marcha en México, golpearon a muchos jóvenes, los detuvieron, unos ya salieron y otros están detenidos. ¿Sí? ¿Usted cómo ve eso? Mire, es difícil. Yo lo que sí digo es que la violencia no creo que sea el camino. Anacleto nunca quiso tomarla, más algunos le dicen que fue el grande mexicano, ¿verdad? Porque él nunca tomó las armas. Él era enemigo de la violencia. Lo que sí es cierto es que las demandas son legítimas. Todo el mundo queremos seguridad, porque yo no sé aquí, pero en mi tierra y en todos lados, venía yo platicando acá, y dije, hoy parece que los buenos tenemos que encarcelarlos porque los rateros están afuera y se nos meten a la casa. ¿Sí? Tristemente, ahora los que estamos encarcelados somos la verdad que el Estado de Derecho dice mucho, nomás es aplicar la ley, pero bueno, este asunto de pedir seguridad, de pedir que se respete el Estado de Derecho, de que haya lo necesario. Por ejemplo, yo he sabido de casos. Yo tengo un amigo que tiene un hijo enfermo de leucemia, no tienen medicinas para tratar la leucemia. O sea, para vivir dignamente. Entonces, las demandas son legítimas. Yo no sé qué tanto esa gente, porque hay gente que, como dicen, infiltran otros para hacer desórdenes y eso causa pues más desórdenes y no soluciona los problemas. Pero de entrada, pues
Yo pienso que de manera pacífica todo el mundo debemos de ejercer nuestros derechos cívicos como ciudadanos para que pues vivamos en paz. No podemos seguir así, porque además, ¿saben qué? Nuestros hijos nos lo van a reclamar. ¿Sí? La violencia, creo que en ninguno de los actos. Yo no creo en las marchas. Yo, por ejemplo, he participado y organizado marchas por la vida, por la familia, por los derechos fundamentales, y nadie pintarrajea nada, y nadie quebra nada, y nadie mienta madres a nadie. Y otro tipo de marchas, y ustedes lo saben muy bien, y no les hacen nada. Creo que no. Si nosotros somos católicos, tenemos que, decía Anacleto, que se vale de todo menos pecar. ¿Sí? Mientras que no ofendas a Dios, a los demás y a ti mismo, adelante, ¿verdad? Pero hay que manifestar, no hay que tener miedo a manifestar que se respeten nuestros derechos y que haya seguridad, que haya paz, que haya justicia, que haya tranquilidad. Todas estas situaciones que se están perdiendo y que se están siendo de alguna manera muy comunes, ya lo vemos como normal, que ya desaparecieron las no sé qué tantos y que tantos muertos y que eso no debe ser normal. No sé si contesté. Bien, pues muchas gracias, buenas noches. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Bien, gracias. Bien, pues vamos a hablar un poquito de este tema, muy correteadito ya también, porque ya pasó buen rato, ya pasó el tiempo, yo creo que ya están cansaditos, lo digo con todo respeto. Allá un sacerdote allá en mi tierra decía que si un sermón después de 15 minutos no movía los corazones, lo único que movía eran las pompis, ¿verdad? Porque empezamos con un lado y otro, ¿verdad? Así nosotros ahorita, después de ese rato que tenemos ya sentados, pues ya a lo mejor poco se nos queda de lo que hablemos aquí, ¿no? Bien, miren, voy a hablar muy resumido, también son algunas laminitas de lo que es la Guardia Nacional Cristera. A veces este nombre hoy en día hace un poquito de ruido por la Guardia Nacional que se fundó en este gobierno, ¿verdad? ¿Y por qué ustedes Guardia Nacional Cristera? Es que nosotros desde hace 100 años existe básicamente se funda en la Revolución Cristera, ahí se fundó este movimiento, ahorita vamos a ver. Entonces nosotros llevamos preferencia, ¿verdad? Salimos primero que los que están ahorita. Bien, tengo algunas láminas de antecedentes de lo que es la Guardia Nacional Cristera. Voy a ser hacerlo de manera muy resumida. Ahí viene básicamente el temario que viene desarrollado. No quiero basarme en él, simplemente vamos a ver algunos de los antecedentes. Dentro de esos antecedentes que tenemos de lo que es la persecución religiosa en México, como aparece aquí, viene, se funda por los excombatientes de la gesta cristera, ¿verdad? ¿Qué era lo que buscaba de alguna manera? Más adelantito lo desarrollo, pero aquí, como parte de esos antecedentes de lo que es la Guardia Nacional Cristera, la persecución que recibió la Iglesia desde la Constitución de 1917. La Constitución que tenemos hoy en día en México es la de 1917. Si ustedes entran a internet y buscan la Constitución, no es igual que la que se hizo en el 17. O sea, se reformó en tiempos de Salinas, cuando hubo el reconocimiento entre la Iglesia y el Estado, pero la del 17 desconoció totalmente la labor o a la Iglesia, ¿verdad? La labor que venía desarrollando a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el artículo 3, que habla sobre la educación, en México, ustedes estudien, ustedes vean quiénes son los que iniciaron con las universidades en México. Fue la Iglesia. Las escuelas, ¿cuáles escuelas había? Las que se desarrollaron a través de las parroquias. Doña Juanita tenía su escuelita ahí apoyada por el señor cura honesto. Eran las escuelas
que había porque se preocupó la iglesia por la formación. Hay muchos ejemplos aquí en lo que es la Ciudad de México, ahí desde cuando Fray Juan de Zumárraga, etcétera, etcétera, en Michoacán, Vasco de Quiroga, toda la labor que hizo allá. Entonces, la escuela siempre ha estado manejada, o sea, siempre se trabajó por la iglesia, y el artículo 3 prohibió totalmente, es más, ya decía Uriel hace un rato, hasta desconoció los estudios que se hacían en las escuelas. Viene el artículo 27, por ejemplo, me brinco ahí. En el artículo 27 se plasmaron lo que venían las leyes de reforma desde cuando Juárez, o sea, la nacionalización de los bienes de la iglesia. Todos los bienes que tenía la iglesia, templos, seminarios, hospitales, escuelas, etcétera, 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 pasaron a formar parte del gobierno, los estatiza. Eso viene de la Constitución del 17, entonces le quita todo a la iglesia, ¿no? Y luego viene el 130, que ese sí reglamenta ya hasta la vida de los sacerdotes. Por el hecho de ser sacerdotes, no se les reconocía ni siquiera como ciudadanos. O sea, no se reconocía como ciudadanos, no podían ni votar, por ejemplo. No podían tener su credencial de elector. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes. O sea, violación totalmente a los derechos humanos, entre otras cosas. Estos son los antecedentes que tenemos, así, de manera muy genérica. Estos temas pues nos dan para hablar buen ratito de ello, analizarlo de veras. Y luego, para colmo, se reglamentan estos artículos con lo que se conoce como la Ley Calles. Plutarco Elías Calles saca una ley, que así le llamaron la Ley Calles, que eran unas reformas al Código Penal, en el que sancionaba a los sacerdotes, o sea, con multa y con cárcel, ¿verdad? Estaba prohibido hasta que salieran con la sotana a la calle. Las religiosas pues no podían salir con saites a la calle, era un delito que estaba penado. Entonces no se podía ejercer básicamente lo que sería actos religiosos en público, entre otras cosas, ¿no? Hay algunos antecedentes más, no me detengo en muchos de ellos, pero lo que provocó la cristiada, miren, se colocaron bombas, por ejemplo, en el arzobispado en la Ciudad de México, en Morelia, en Guadalajara, ¿verdad? Se colocó una bomba en el altar de la Basílica de Guadalupe, eso sí lo conocen. O sea, eran atentados directamente contra la iglesia. O sea, no se midieron, como dicen vulgarmente por ahí estos, ¿verdad? Y ante eso, bueno, pues vino lo que fue ya la organización del pueblo a través de los obispos. Empezaron a trabajar, a organizar semanas sociales, congresos eucarísticos, etcétera, ¿verdad? Otro hecho aquí que lo señalo aquí, les decía, no me detengo mucho, cuando se coloca la primer piedra del monumento a Cristo Rey, por el hecho de haber colocado esa piedra, expulsan al delegado apostólico, ¿verdad? Expulsan a Monseñor Ernesto Filippi, ¿verdad? Por celebrar eso, lo expulsaron, y a partir de ahí ya no podíamos tener delegados apostólicos en México, ¿verdad? O sea, no se reconocía la iglesia para nada. Son de los antecedentes que pudiéramos hablar ahí, ¿no? Bien, ¿qué otras cosas? Bueno, otro aspecto importante aquí de resaltar como antecedentes. Yo estoy dando una serie de ideas, cada comentario que les digo es para que habláramos un buen rato, ¿verdad? Para conocer de veras que la iglesia fue perseguida. Por eso hubo el levantamiento, porque no dieron, ¿cómo pudiéramos llamarle? Otra opción. De hecho, Calles dijo, o acatan las leyes o levántense en armas, ¿verdad? O sea, básicamente él lo dijo, ¿verdad? Es más, llegó a este grado, miren aquí, llegó a este grado, a formar la Iglesia Nacional Mexicana. Plutarco Elías Calles funda la Iglesia Nacional Mexicana para contrarrestar a la Iglesia Católica. O sea, aquí funda lo que es enero del 25, junto con el presidente de la CROM, que era básicamente un sindicato que ellos crearon la Iglesia Nacional Mexicana.
aquí le llamaron al señor Joaquín Pérez Budar, ¿sí? A él lo nombraron patriarca de la Iglesia Nacional Mexicana, y le dan un templo ahí en la Ciudad de México, el Templo de la Soledad, ahí frente al hemiciclo Juárez, ahí por la Alameda Central, los que conocen. El pueblo se levanta y no quiere dejarlos, pero pues el gobierno con toda la fuerza ahí fue y dijo: esta es la sede del Papa mexicano, ¿verdad? El patriarca Pérez, ¿verdad? Y luego después de ahí se van a otros lugares, en Aguascalientes, ahí en el centro de Aguascalientes, en el templo de San Marcos, también llegan a apoderarse de ese templo. La gente va y defiende como pudo, había lesionados, muertos, en fin, por la defensa que hacían. Plutarco Elías Calles eso quiso hacer también, ¿verdad? Estando ahí, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto? Viene también, toman algunas catedrales. Voy a narrar otro hecho de los que decía Uriel para no detenerme en estos otros aquí. En Guadalajara los comunistas toman la catedral, se suben y colocan la bandera comunista en la parte más alta, ahí arriba de catedral. Y se juntan los muchachos del ACJM, esos de que decía Uriel hace un rato, de la Gironda. Se juntan los del ACJM. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos dejarlos que se apoderen ahí de la catedral. Y mientras se ponían de acuerdo, ¿qué hacían? Miguel Gómez Loza se les escapó. Él solito fue y se subió hasta arriba de catedral diciendo que llevaba un mensaje para el líder que estaba arriba. Lleva un mensaje para él. Se subió él solito, llega donde está la bandera, se las agarra, se las rasga, se las avienta, ¿verdad? Claro, mientras bajaba Miguel por la escalera de caracol para subir a catedral, pues lo golpearon, lo entregaron como muerto, ya lo entregaron, ya cuando llegaron sus compañeros de la ACJM, ahí está su compañero muerto, ¿verdad? Claro, no se murió pues de esa golpiza, pero esas son las hazañas de las que Miguel Gómez Loza, que es uno de los beatos que ahorita traerán sus reliquias aquí, de las que él hacía en su pueblo natal, ahí cuando prohibieron las escuelas de las parroquias. En la escuela de la parroquia tenían la imagen de la Virgen de Guadalupe, desde luego, y cuando viene esta reforma de la Constitución, en lugar de la escuela de la imagen de la Virgen de Guadalupe, tienen a Juárez ahí. Pues Miguel también llega y les quita a Juárez, lo tumba de ahí del salón, se lo amarra de una soga de la cabeza de la silla del caballo y lo trajo ahí por todo su pueblito arrastrando a Juárez, ¿verdad? Eran las hazañas que había, porque para esto, dentro de las reformas, a lo mejor la gente aquí mayor les tocó vivir, no sé en esta región cómo estaban, pero prohibieron que en todas las escuelas, aún particulares, se diera clases de religión, prohibido que hubiera una imagen religiosa, ¿verdad? O sea, no podían tener un Cristo, no podían tener una imagen de la Virgen, era prohibido eso. Y en algunas escuelas, algunos colegios que las tenían estaban al pendiente. Oiga, fíjense que no vaya a venir la inspectora para quitar las imágenes, ¿verdad? Fue prohibido todo eso, ¿verdad? Prohibieron que los municipios, acá ya la región tenían los nombres de santos, muchos de ellos. Bien, prohibieron que tuvieran y les cambiaron. Por ejemplo, era un municipio que se llamaba ya San Gabriel, en Jalisco. Le cambiaron de nombre a Venustiano Carranza, ¿verdad? O sea, es por dar el ejemplo de alguno de ellos, ¿verdad? Nada más. Y así cambiaron, pues, todos ellos. En fin, son algunos antecedentes de los que pudiéramos hablar. Ya hablé de la ley Calles. Lo del boicot, ya les habló también, son como antecedentes, ya habló aquí en parte el boicot. Yo quisiera hacerles una reflexión pequeña sobre el boicot. ¿Qué hacemos nosotros ahorita? Entre otras cosas, el boicot, ya nos decía Uriel, era no comprar en las tiendas de gente que apoyaba al gobierno. ¿Sabes que este es del gobierno? No le compren ahí. Pues hicieron que quebraran un chorro de negocios. Los mismos que era gente del gobierno decían, no, ¿saben qué? Reforman esas leyes mejor porque, pues, ¿qué vamos a hacer? Están quebrando nuestros negocios. Yo les digo,
Hoy en día estamos dispuestos a hacer algún boicot nosotros en ese sentido. Ustedes saben de las tienditas ahí donde envenenan a nuestros muchachos y siguen comprando en esas tienditas, ¿verdad? O sea, un ejemplo de cosas que pudiéramos hacer si ustedes quieren, medias sencillas, pero tenemos que empezar a hacer algo también. O sea, alguna actividad fuera de nuestros templos, ¿verdad? Y os lo dejo nada más como comentario de que hoy en día también podemos hacer ese tipo de cositas, nada más estando organizados, ¿sí? Porque cada quien, si queremos hacer las cosas solos, no vamos a lograrlo, ¿verdad? Bueno, aquí hay un caso también en Puebla, aquí más cercano, don José García Farfán, don Pepito. Él tenía, no andaba metido en nada, simplemente en su escritorio tenía un letrero de Viva Cristo Rey y por eso lo mataron, porque en su tienda tenía un letrero así. O sea, vean hasta dónde llegaron. Eso aquí más cerca de con ustedes, ¿verdad? Sí, el movimiento pues ya tuvo que empezar básicamente, nos dice aquí que cuando fue la suspensión de cultos, el 13 de julio del 26 suspenden los cultos, ¿verdad? O sea, el episcopado mexicano dice, en esas condiciones no podemos seguir oficiando misas en los templos, ¿verdad? Entonces lo suspenden en los templos por los requisitos que puso el gobierno para los mismos templos y empezaron en la clandestinidad a celebrar misas, ¿verdad? Esto fue el 31 de julio, por eso estamos ahorita por celebrar los 100 años. 100 años de la gesta cristera, 100 años de que se cerró el culto, que es en julio. Tenemos que preparar algunos eventos. Los católicos debemos conocer la historia de la iglesia en nuestro país, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó en México para entender el porqué de este movimiento, ¿no? Dentro de lo que sería ya el movimiento armado, dicen que Pedro Quintanar y Aurelio Acevedo se organizan en Huejoquilla, después de que mataron al señor cura Batis, ¿verdad? Y a otros compañeros allá en Zacatecas, ¿sí? Ellos dicen, tenemos que vengar eso, y se empiezan a organizar, ya lo decía bien. ¿Cómo se organizaron? No tenían armas para levantarse. Entonces por eso dicen, no fue una guerra, fue una lucha de defensa de los derechos de los mexicanos, no solamente los derechos religiosos, derechos, ya decían hace un rato, ¿verdad? Toda la serie de derechos que se violaban ahí. Entonces ellos empiezan pues con unas cuantas escopetas, ¿verdad? Esas que había antes, pisponeras que les llamaban, pistolitas viejas, machetes y sogas, y de esa manera ganaron la primer batalla allá en el norte de Jalisco. Me detengo un poquito aquí un alto porcentaje, creo que son mujeres, la mayoría de ustedes. En esta lucha de la gesta cristera, las mujeres jugaron un papel importantísimo, ¿verdad? Como en toda la lucha, ¿no? Pero aquí tenían las brigadas femeninas Santa Juana de Arco, ¿verdad? O sea, se organizaron ahí en lo que era nada más la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, tienen más de 10,000 mujeres organizadas. Cuando empieza la lucha armada, las mujeres ayudaron a los cristeros a que recaudaban fondos, dinero para apoyar las familias de los que andaban en la lucha. Hacían labor para conseguir parque, por ejemplo. ¿De qué manera conseguían el parque? Pues se las ingeniaban, pero entre otras dicen que llegaban a los cuarteles de los federales, ahí donde vivían todos los federales, llegaban con su canasto con pinturas y dulces y todo, y pedían permiso para entrar a venderles a las mujeres de los federales, ¿verdad? A venderles, y llegaban y les vendían a las mujeres, oye, te vendemos estas pinturas, por ejemplo, un lápiz labial. Pues no tengo dinero. No te preocupes, tráeme unas balas de las de tu esposo, y te las cambio por balas, órale. Y así les llevaban sus balas y salían a veces con el canasto más lleno que como entraron, ¿verdad? Pero abajo puras balas, ¿verdad? De esa manera conseguían, pero también las trasladaban cuando compraban en otros lugares. Ellas se encargaban de trasladarlas de un lugar para otro. Tenían su ropa interior, organizaban una especie de carrilleras y las llenaban de balas. Dice que una hasta murió de que se enfermó de la espalda de tanto peso, 25 kilos o más, de puras balas que traía
en sus vestidotes anchos también les metían balas por todos lados y de esa manera iban y se las llevaban a los campos de batalla, a los cristeros, así los surtían de balas, pero también hacían labores, por ejemplo, de enfermeras. Eran las que tenían sus cuarteles en el cerro de enfermeras para curar a todos los enfermos. Ahí se integraron muchas religiosas también, que no podían trabajar en sus casas, las religiosas, también le entraron junto con todas las mujeres, las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. Hacían labor de espionaje, o sea, eran las que se metían donde quiera lo que oían, lo que veían, y va a hacer esto, y iban y les decían, oye, va a pasar esto, abusados aquí y allá. En fin, una labor que jugaron las mujeres, las brigadas femeninas Santa Juana de Arco, impresionante en esta lucha, ¿verdad? Entonces, es un aspecto de esta lucha que a veces no hemos valorado todavía, ¿no? Así es de que aquí la mayoría son mujeres. Ustedes tienen que ingeniársela para poder cómo salir adelante, cómo acabar. A veces queremos que las broncas de nuestro país, de nuestro municipio, de nuestro barrio, venga gente de otro lado a resolvérnoslas. No, tenemos que resolverlas nosotros. Yo les digo que a veces nos preocupamos mucho. En África se están muriendo los niñitos de hambre, y qué tristeza, ¿verdad? Digo, qué bueno que nos preocupemos y que recemos por ellos. Pero puedes hacer algo por los niños de África tú, o sea, así materialmente. ¿Ya viste si en la cuadra donde vives hay alguien que no tiene que comer? Eso sí puedes hacerlo, eso sí puedes resolverlo. Hay que empezar a resolver, hay que empezar a sanear el lugar donde somos nosotros. Es parte de lo que tenemos que empezar hoy en día, ¿no? Bien, dentro de lo que fue ya la gesta cristera, pues no voy a hablar de ella, termina, pero cuando terminó la Revolución Cristera en el 29, se firmaron unos que le llaman arreglos, los arreglos que firmaron los obispos, dos obispos y el gobierno, para que ya no hubiera revolución, ¿verdad? Lo firmaron, se comprometió el gobierno a muchas cosas, entre otras, a reconocer el grado de los que anduvieron en la cristiana, los generales, capitanes, etcétera, a respetar desde luego sus vidas, entre otras cosas, no me meto a detalle. Y en cuanto entregaron las armas los cristeros, porque las armas que traían, Enrique Gorostieta dice que en ese tiempo ya tenían más de 30,000 hombres disciplinados en la zona que él manejaba, todos armados, con armas ya casi nuevecitas. ¿Y de dónde tenían esas armas? Dice, la mayoría son de las que le quitamos al gobierno. O sea, se las quitaron, o sea, en combates, ya estaban bien armados, bien preparados cuando vinieron los arreglos. Enrique Gorostieta no estaba de acuerdo con los arreglos, pero la iglesia, los obispos, bueno, pues ya necesitamos reanudar nuestras actividades, ¿verdad? Entonces confiaron en el gobierno. ¿Y qué pasó después de los arreglos? Empezaron a matar a todos los cabecillas, empezaron a perseguirlos por donde andaban, ¿verdad? Donde andaban en un lugar y en otro, por ejemplo, ahí de la región. Se fueron unos a Guadalajara y allá los encontraron, los mataron, otros a Aguascalientes, a León, a la Ciudad de México, en fin. Aquí nos hablaba el padre, el señor cura, hace un rato, de Luis Rivero del Val, uno que anduvo pues ahí en el movimiento y pues se escondió y él se vino a vivir aquí, ¿no? Aquí él les hablará, o ya les ha hablado más a lo mejor de esta persona, ¿verdad? Pero así tuvieron que irse a Estados Unidos, se fueron muchos, los que se quedaron, repito, dicen que mataron más cristeros después de los arreglos que en la misma lucha armada, ¿no? Bien, ¿vale? Jefes cristeros, sí. Y 25 años después, aquí estamos hablando ya de 1951, los que se conocían entre ellos todavía dicen, oigan, ya es necesario que nos juntemos 25 años después, que escribamos algo de las memorias, porque se fue cada quien para donde pudo esconderse y no escribieron. ¿Por qué? Porque si se daban cuenta, si encontraban algún escrito, pues era a matarlo luego. Se prohibió, en la iglesia prohibieron hablar de este tema, en las familias también se prohibió, porque si saben que tu tío anduvo ahí, van a venir, o sea, se prohibió, nadie escribió nada. Repito, hasta 25 años después,
se juntaron y le dieron forma a lo que en este momento es ya la Guardia Nacional Cristera. Se juntaron los jefes y dijeron, oigan, vamos escribiendo las memorias. Y ya los que anduvieron ahí, que se acordaron, empezaron a narrar. Tal día tuvimos un combate allá, tal día nos reunimos allá, tal día allá matamos tantos federales, acá nos mataron a estos cristeros. Empezaron a escribir y de esa forma, pero repito, fue hasta 25 años después cuando empieza a darse forma de esto, ¿verdad? Aquí, cómo quedó ya conformada con Jesús Degollado Guízar, que fue general cristero, este señor Aurelio Acevedo, José Guízar Oseguera, el doctor José Gregorio Gutiérrez. José Gregorio Gutiérrez también estaba en la foto que les enseñó aquí, de la Gironda. También era de los compañeros de Anacleto ahí, en la Gironda. Ahí estuvo don José Gutiérrez. Yo tuve la fortuna de conocerlo todavía a él. Fue general cristero y todavía yo siendo chiquillo lo conocí. Él era de mi tierra, ya de Jalostotitlán. Ahí me tocó saludarlo unas 2 veces todavía a ese general. Y ya cada uno de ellos empezó a escribir. Aquí vienen cómo quedaron ya más o menos conformada esa Guardia Nacional, esos 25 años después que les digo. Entre otras cosas, sacaron un periodiquito que es el que está ahí, que se llama la Revista David. En la Revista David, empezaron a escribir las memorias. Todos los que sepan algo de la cristiada, escríbanoslo, mándenoslo. Y empezaron a publicar ahí las memorias de todos ellos. Ya yo tengo una colección de 8 tomos de las revistitas que estuvieron sacando ellos, donde empezaron a escribir. Pero todavía hay mucho que no se escribió. Hay gente que no se animó ni siquiera 25 años después o 30 años después o más a escribir. Todavía hay gente que tiene hasta escritos, fotografías o algo. Y en estos 100 años queremos sacar todo ese material. Invitar a la gente que sepa que un pariente mío, que un pariente de un pariente anduvo ahí y nos puede contar algo, que lo escriban para saber, porque hay muchísimo de eso que no se sabe de lo que fue la gesta cristiana. Repito, para la historia de la iglesia es importantísimo, porque en la escuela jamás se nos ha hablado de eso. En ningún lado se nos ha hablado de todo esto cuando fue una etapa importantísima en la historia de la iglesia en nuestro país, ¿verdad? Entonces, parte de lo que acordaron aquí los cristeros fue precisamente buscar todos esos antecedentes. Son los que ayudaron a recabar todos los documentos para la causa de la canonización y beatificación de nuestros santos y de nuestros mártires mexicanos. Ellos anduvieron ayudando a recabar todo ese material, ¿no? Ya se me acabó el tiempo. Bueno, aquí están algunos de estos jefes. Dentro de las memorias que escribieron, lo apagué y luego se me acabó la pila. Dentro de las memorias que escribieron hay libros completitos. Por ejemplo, Jesús Degollado escribe Memorias de Jesús Degollado Guízar, así se llama. Hay un libro, Memorias de Jesús Degollado Guízar. Y luego viene José Gutiérrez, escribe también Mis recuerdos de la gesta cristera. Hay otro padre de allá de Colima que se titula Los cristeros del volcán de Colima, ¿verdad? Y así encontramos diferentes libros que se escribieron, pero después de este tiempo, ¿verdad? Que esos libros, pues no es fácil conseguirlos, pero parte del trabajo de la Guardia Nacional Cristera es tener todo este material, para que hoy con el centenario aparezca eso. Aquí traje yo unos que conseguí de un cristero que anduvo aquí entre Michoacán, Jalisco y Colima. Es como un diario de un cristero ahí. De ese sí conseguí algunos libros, ahí traigo algunos, si a alguien le interesa, es el comercial que hago. Ahí puede comprar alguno de ellos, ¿verdad? Que conseguí. Pero no se consigue mucho material. Esperamos que ya en estos 100 años
ahora que se cumplan estos 3 años que vienen, del 26 al 29, tengamos todo ese material lo más que se pueda para que en las parroquias haya alguna especie de biblioteca con todo ese material para lo que les interese el tema, o queremos leer un libro de la historia de México, o leamos la historia de la cristiana, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces estos son algunos ejemplos, ¿verdad?, de libros que se escribieron. En fin, pudiéramos seguir hablando de muchos. Estos son los jefes que ha habido dentro de la Guardia Nacional Cristera hasta en este momento, que su servidor está al frente de la Guardia Nacional Cristera. Entonces tenemos un chorro de chamba estos 3 años que vienen. Esperamos la colaboración de todos ustedes, ¿verdad? En fin, como ustedes ven, hay mucho que hablar de este tema. Ojalá y otro día tengamos oportunidad, y si no, ya lo decía Uriel, entren a la página de la Asociación Civil, ahí está subiendo también todo lo de la Guardia Nacional Cristera. Pues de mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias al señor cura, y que viva Cristo Rey. ¡Viva Santa María de Guadalupe! Gracias. Pues muchas gracias a nuestros hermanos que han venido a compartir su conocimiento, su experiencia. Vamos a terminar. Les están repartiendo un separador que se mandó a hacer para estos días. Viene ahí un logo que se mandó a hacer para como usarlo ahora en esta conmemoración de los 100 años de la Cristiada, para que se vayan familiarizando con él. Viene ahí la página de